Era muy temprano, casi de madrugada, cuando el señor Rodríguez encendió las luces del enorme salón del colegio. Era el área de los casilleros donde los niños guardaban sus pertenencias en estantes metálicos dispuestos en filas paralelas. El señor Rodríguez era el encargado del aseo y solía llegar de madrugada para alcanzar a limpiar todo el lugar antes de comenzar las clases. El salón era grande y estaba muy helado, pues ya había comenzado el invierno. Se dispuso a empezar por barrer el piso, cuando observó que en el estante rojo, el más grande de todos que estaba al fondo del pasillo, se escuchó un sonido muy tenue, como un murmullo, como un quejido. Creyó que era su imaginación y lo dejó pasar. Pero nuevamente lo escuchó. Esta vez fue un rasguido. Debe ser una rata que se quedó atrapada, se dijo a sí mismo, y se dirigió al estante rojo. Estaba cerrado con un candado, pero él tenía las llaves. Cuando abrió la puerta, se sorprendió mucho. Un enorme bulto se desprendió del armario y cayó al piso brusca y pesadamente. Se sorprendió más cuando vio que se trataba de una persona que estaba aprisionado dentro de una tela oscura, enrollado. El bulto se movió y el señor Rodríguez se apresuró a romperlo con su pequeña navaja de bolsillo. Rasgó la tela y ahí estaba Kevin, semiasfixiado, golpeado y llorando amargamente, y a su lado los restos de un reptil mutilado. Kevin era un adolescente de 16 años que estudiaba la secundaria de aquel colegio. Era un niño tranquilo, tímido y muy inseguro. Podía haber pasado desapercibido entre los muchos alumnos del lugar, pero era diferente a los demás. Kevin era obeso, muy obeso, demasiado para su corta edad. Medía 1,60 m y pesaba casi 200 kilos. Dondequiera que fuera, inevitablemente todos lo miraban, y por lo mismo solía ser blanco de burlas, bromas pesadas, insultos y sentimientos de rechazo. «Ahí viene la ballena», le gritaban. «Haz dieta, cerdo asqueroso, deja de comer, gordo grasiento». Kevin era aún muy joven, pero conocía muy bien la crueldad de las personas. Por esta razón no se juntaba con nadie, no tenía amigos y vivía encerrado en su habitación jugando videojuegos o conectado al computador. Era el hijo único de una madre soltera que nunca estaba en casa porque debía trabajar mucho. Vivía en un hermoso condominio de clase media donde no faltaban las comodidades a su alrededor. Su departamento no era lujoso, pero sí muy bello y tenía una amplia cocina, con un gran refrigerador que siempre estaba lleno de alimentos, ya que la madre de Kevin lo abastecía para que no faltara nada mientras ella estuviera afuera trabajando. Hacía turnos en el hospital y casi nunca estaba en casa, y cuando llegaba exhausta se encerraba a dormir en su habitación durante mucho tiempo. Casi ni veía a Kevin, no sabía lo que él hacía durante el día. Kevin era feliz solo cuando comía. Llevarse un bocadillo a la boca, masticarlo y saborearlo era el momento más dulce, placentero y relajante de su corta vida. Olvidaba así sus penas, sus angustias, sus miedos y su soledad. La comida era su amiga, su compañera, su alegría, pero al mismo tiempo era su desgracia y su adicción. Cada día, con cada bocado, él engordaba y los kilos se acumulaban en su torturado cuerpo. Todo le dolía siempre, le costaba caminar, le costaba dormir y casi ni podía respirar, pero no paraba de comer, por nada, aún sabiendo lo mal que le hacía. Terminaba una comida y a los pocos minutos ya estaba comiendo otra vez. Debía usar ropa especial y ponerse zapatos era una tortura. Su mamá lo había llevado a muchos especialistas, pero ninguna dieta o régimen daba resultados. A pesar de todo, Kevin tenía muchos sueños y deseos, muchos deseos. Quería viajar, tener amigos, salir a divertirse, ser exitoso, destacarse en algún deporte. Pero sobre todo deseaba tener una novia. Y había una hermosa chica que era compañera de clases a quien él miraba mucho y de quien, sin decirlo a nadie, estaba enamorado. Sophie era divertida, alegre, espontánea y sobre todo muy bella. Era una chica popular, pero un tanto banal y superflua. Pertenecía al grupo más popular de chicas del colegio y tenía como novio al líder del equipo de fútbol, a Max. Para ella Kevin no existía, no era más que el gordo raro de la clase y cuando lo miraba una expresión de indiferencia y algo de asco se notaba en su rostro. Pero a Kevin no le importaba, soñaba con ella y de manera intensa se imaginaba a su lado. Lo que más deseaba en todo el mundo era que Sophie lo quisiera. En el condominio donde vivía Kevin estaban prohibidas las mascotas,
pero él se las ingenió para tener en su habitación, en un terrario especial, al señor Ralph, una iguana joven de tamaño medio, a la que el adolescente cuidaba con gran esmero y dedicación. El señor Ralph era como su amigo y confidente. Kevin limpiaba su jaula, lo alimentaba, se preocupaba que la temperatura fuera correcta en el terrario y solía llevarlo de vez en cuando al veterinario para sus controles y vacunas. Al señor Ralph le contaba sus sueños, deseos y angustias, y solía estar mucho tiempo charlándole de lo bella que era Sophie y de lo fantástico que sería que ella lo mirara y de lo mucho que deseaba ser su novio. Cierto día, en la sala de clases, el profesor decidió interrogar de sorpresa a los alumnos y eligió a Max, el novio de Sophie. Entre risas, con aires de soberbia y prepotencia, Max se paró delante de la clase, pero muy a su pesar no fue capaz de responder acertadamente a ninguna pregunta del profesor, ni mucho menos explicar alguna idea o concepto de la materia. Solo daba respuestas tontas entre ironías y burlas. El profesor lo calificó muy mal y luego eligió a Kevin. Kevin, que nunca hablaba, salió al frente con gran temor y vergüenza, pero al mirar a Sophie tuvo cierto aire de valor y desplegó todos sus conocimientos de las materias, dando respuestas acertadas y correctas. Fue calificado con la mejor nota, y cuando volvía a su asiento, Max, muy disgustado y resentido por haber sido avergonzado y superado públicamente por quien consideraba una inferior, cruzó su pie frente a Kevin y le hizo una zancadilla. El adolescente cayó estrepitosamente entre las bancas, quebrando una mesa a su paso y lastimándose muy fuerte la nariz, que comenzó a sangrar mucho. Luego no pudo pararse, era demasiado obeso y su peso impedía que se moviera o se levantara. Giraba sobre sí mismo sin poder alzarse. Los demás alumnos, especialmente Max y su grupo de 3 amigos inseparables, comenzaron a reír y a burlarse cruelmente de él. Todos reían y le gritaban palabras ofensivas y denigrantes. «Párate, chancho asqueroso. ¿Acaso no te gustan las hamburguesas, cerdo? Cómete una ahora. Levántate, morsa, y ve a hacer tus tareas». El profesor llamaba al orden, pero nadie lo escuchaba. Entonces Kevin se quedó ahí tirado en el piso, incapaz de levantarse o de hacer nada, y sus lágrimas se mezclaban con la sangre de su rostro mientras era humillado por todos, y él solo deseaba morir y desaparecer para siempre. Ese día llegó a su departamento directo al refrigerador y comenzó compulsivamente a tragar y devorar todo lo que encontró. Cada pedazo de comida lo tomaba con sus manos y con ansia y en enormes cantidades lo engullía y devoraba con desesperación. Y mientras esto pasaba, no podía dejar de sollozar. Desde ese día, el colegio se transformó en un infierno. Max y sus 3 amigos, José, Brandon y Miguel, todos del equipo de fútbol, comenzaron el acoso y el hostigamiento permanente. Burlas constantes, comentarios hirientes, frases humillantes. Todo valía para denigrar y dañar intencionalmente a Kevin. Lastimarlo fue el recurso de moda entre los chicos del fútbol, sin pena, remordimiento o culpa alguna. Un día Kevin recibió una nota. Estaba entre sus cuadernos. Era una nota de Sophie. Kevin no lo podía creer. Sophie le había escrito: «Hola Kevin, necesito hablar contigo. No puedo hacerlo en persona porque Max se enojaría. Es algo importante. Juntémonos en el gimnasio en la tarde, a las 6, cuando el colegio cierre». Kevin estaba ansioso. Nunca en su vida se imaginó que Sophie quisiera hablarle. ¿De qué podía hacer? En la sala de clases la miraba de reojo, pero ella era indiferente. Claro, pensó, debe disimular. Cuando acabaron las clases, se quedó en la biblioteca y cerca de las 6 se dirigió al gimnasio. Estaba oscuro, no se veía a nadie. De pronto escuchó unos pasos, sonaban con ecos en el gran recinto vacío. «Sophie, Sophie, ¿eres tú?», dijo. «Estoy acá, ven, ¿de qué quieres hablarme?». Pero cuando los pasos se acercaron, no eran de Sophie. Eran José, Brandon y Miguel, los 3 amigos de Max. Vestían de negro y llevaban un bat de béisbol en la mano. «¿Qué quieren? ¿Qué hacen ustedes acá? Váyanse, déjenme tranquilo, yo no les he hecho nada». Brandon sonrió y le dijo, llevándose el dedo índice a la boca: «Shh, silencio, gordito, hemos venido a hacerte un favor». Y Miguel habló luego: «¿Sabes? Hemos notado que comes demasiado y eso es muy malo para tu salud». Y José añadió: «Tenemos que curarte, pequeño cerdito, y acá tenemos el mejor tratamiento para ti». Entonces comenzaron a golpearlo despiadadamente, con puños, pies y también con el bat.
Kevin gritaba pidiendo ayuda, pero a esa hora no había ya nadie en el colegio. Gemía, gritaba y sollozaba. Los golpes eran fuertes y certeros. Su piel comenzó a inflamarse y adquirió tonos morados. Un golpe fuerte en la cabeza le dejó el ojo ensangrentado y otro golpe lo dejó sin poder escuchar del oído derecho. Finalmente cayó y ya no pudo levantarse. Era como un gran saco de arena que todos pateaban y golpeaban. De pronto apareció Max. Tenía al señor Ralph la iguana entre sus manos. Siento haberme demorado, dijo, pero debí ir a algún lugar especial a buscar a este amigo. No queremos que se pierda esta fiesta. Entonces sacó una navaja y lo degolló fríamente delante de Kevin, quien no dejaba de gritar. En ese momento miró hacia el lado y ahí estaba junto a él Sophie. Tenía una leve sonrisa en los labios. Tomó del hombro a Max y le dijo: «Cariño, ya vámonos, esto es muy aburrido. Hay una fiesta en casa de Karen. ¿Por qué no terminan de una vez con esta porquería? Les dije que escribir la carta funcionaría, pero ya estoy fastidiada. Dejen ya al gordo marica y vámonos». Entonces ellos terminaron su trabajo. Sacaron una cortina de los ventanales, lo envolvieron en ella y lo metieron en el gran armario rojo del área de los casilleros. Tiraron los restos de la iguana adentro. Pusieron el candado y salieron corriendo, apurados y sonriendo, celebrando su gran hazaña. Kevin ya casi no podía respirar, simplemente cerró los ojos y en el estrecho lugar se desvaneció. Fue al día siguiente que el señor Rodríguez lo encontró. Fue hospitalizado, estuvo mucho tiempo en recuperación. La policía, el director del colegio, su madre, todos lo interrogaban, pero Kevin no respondía. Simplemente dejó de hablar y no dijo nada, ni una palabra a nadie. Su voz quedó atrapada dentro de su cuerpo y nunca más afloró. Lo acostaron en la cama del hospital y de ahí no se levantó más. Vivía postrado, sin hablar y sin moverse, todo el día mirando hacia el techo. Era como un vegetal, solo pestañeaba y abría la boca para comer, pero dentro de él había una enorme, una gigantesca fuerza que estaba contenida y que a cada segundo crecía más y más, amenazando con explotar. Era ira, ira pura, rabia, enojo sin fin, infinito, sin límites. Y Kevin comenzó a desear solo una cosa más. Tanto la deseaba que todos los días la pedía en su mente, con sus pensamientos, emociones y sentimientos. Deseaba venganza, venganza, venganza. Aunque no lo esperaba, él obtuvo su respuesta. Al principio solo fue un murmullo en la habitación, una corriente de aire fría, un crujido en el piso. Luego sombras que iban y venían detrás de los biombos del hospital, o un destello luminoso en la oscuridad, hasta que comenzó a escuchar una voz, cálida, profunda, intensa. Era una voz que provenía de todas partes y de ninguna a la vez, y se expandía a través de los ductos de ventilación. «¿Qué tanto deseas lo que deseas?», le dijo esa extraña voz, y un eco tenebroso retumbó en toda la habitación. Desde una esquina surgió una sombra, una figura espectral de forma difusa. Solo sus ojos brillaban, pequeños, amarillos. Kevin no pudo dejar de pensar en el señor Ralph, la iguana muerta, y aquellos ojos eran reptiloides también, como de serpiente. La sombra se escurrió, acercándose cada vez más, y Kevin comenzó a sentir un aroma a humedad, podredumbre y azufre. «¿Qué tanto deseas lo que deseas?», escuchó otra vez. «¿Qué tanto estás dispuesto a entregar para tener lo que quieres?». Un miedo intenso se apoderó del joven. Quería gritar y escapar, pero no pudo, y sin embargo, sin saber bien cómo, respondió con un sonido tembloroso que salió de su garganta. «Deseo venganza. Deseo que paguen por lo que me hicieron. Quiero que sufran mucho como yo lo hago cada día». El ser volvió a preguntar: «¿Qué tanto estás dispuesto a entregar para cumplir con tu deseo?». Y Kevin, sin pensarlo siquiera, dijo: «Todo, te daré todo lo que me pidas, te daré mi cuerpo, te daré mi alma y también te entregaré a todos los que logre castigar». La sombra se expandió por toda la pieza, cubriendo de total oscuridad su alrededor. Luego comenzó a comprimirse hasta transformarse en un humo oscuro que rodeó a Kevin y que lentamente penetró por su boca y su nariz. Los ojos del joven reflejaron ese humo, volviéndose oscuros y nebulosos. Parecían cavernas en las profundidades del océano. Gruesas lágrimas salieron por ellos, lágrimas oscuras, como de sangre muerta y coagulada. Kevin sintió en su cabeza un rasguño intenso, como si una garra escamosa, como de un reptil, lo arañara. Un intenso dolor surgió y se desvaneció pronto, dejando una marca. El pacto estaba sellado.
y la sombra desapareció, absorbida completamente por el obeso cuerpo del joven. Entonces Kevin sintió renovarse sus fuerzas y su energía. Se irguió de la cama, caminó firmemente hasta un espejo de la pared y vio en su frente. Tenía allí la marca de 3 números iguales, como si los hubieran grabado con un fierro candente. Tenía escritos en su frente los números 666. El partido de fútbol había terminado y Max, con sus 3 amigos, José, Brandon y Miguel, estaban ya en los camerinos, cambiándose, duchándose y preparándose para marcharse. Mucho vapor circulaba en el aire y un calor sofocante impedía respirar bien. Parecía como si estuviesen dentro de una selva tropical. Max charlaba feliz, alardeando de sus victorias y de su equipo. No escuchaba casi nada porque tenía la ducha abierta y el sonido del agua al caer era fuerte. Tampoco veía mucho porque el agua se colaba entre sus ojos. Distinguió la mano de Brandon aferrada a una toalla, tiró de ella para secarse el rostro y su asombro y pavor fueron extremos. El brazo de Brandon estaba cercenado y colgaba de lo alto de la pared de la ducha, pero estaba separado del cuerpo y cayó al piso aún agarrado de la toalla. Max salió atemorizado gritando, solo para descubrir en los camerinos una verdadera carnicería humana, un espectáculo dantesco. Los cuerpos de sus amigos yacían ahí, descuartizados, segmentados, sus piernas y sus brazos separados de sus troncos, esparcidos por el lugar como si una bestia enorme los hubiera atacado. Y sus 3 cabezas estaban alineadas en una de las bancas, con los ojos perdidos en dirección a él, dispuestas en perfecto orden, chorreando sangre en cantidades. Todo estaba embadurnado de sangre, vísceras y pedazos de carne humana. Max, aterrado, solo entendía que debía huir, pero el vapor no dejaba ver la salida. Era como si un humo oscuro invadiera todo el lugar. Se acercó por fin a la puerta, pero una barrera se interpuso en su camino. Era una masa oscura enorme. ¿Acaso era una persona? ¿Una persona parada en el dintel? ¿Quién podría ser tan enorme? ¿Quién podría de una sola vez cubrir un portal completo? Y entonces lo observó bien, y su asombro fue mayor cuando distinguió a Kevin. No puede ser, pensó, era él, pero al mismo tiempo no parecía ser él. Estaba mucho más grande y pesado, era como una mole gigantesca de carne y grasa, cubierto de sangre desde la cabeza a los pies, y su rostro parecía el de una fiera, con dientes afilados y ojos punzantes y sanguinolientos. «Es tú, gordo asqueroso», le dijo, «tú los mataste». Entonces sintió que una mano escamosa y con garras afiladas lo tomaba del cuello. Quiso gritar, exigir que lo soltara, pero la presión en la garganta era extrema. Vio cómo su cuerpo era izado por el gigantesco brazo de Kevin y sus piernas quedaron colgando sin tocar ya el suelo. Entonces, ya casi sin poder respirar, observó cómo las uñas de Kevin desgarraron su pecho. Sintió un dolor agudo y punzante y no podía creer cuando vio que esa garra penetró su pecho con fuerza y extrajo su corazón. Y alcanzó a ver cómo seguía latiendo y se retorcía en pálpitos apagados. Y Max, sorprendido y atemorizado, se desvaneció para siempre. Lo que hizo Kevin con ese cuerpo es innombrable. Solo diré que cuando llegó la policía tuvieron que recoger en bolsas los miles de fragmentos que lograron reunir de él. Mientras tanto, Sophie estaba arreglándose en su cuarto. Recibió un mensaje en su celular. Era de Max. «Ganamos el partido, cariño. Ven al gimnasio. Celebraremos todos acá». Cuando llegó, todo estaba oscuro y vacío. Avanzó con lentitud y escuchó unos ruidos como de pasos tras suyo. «Max, ¿eres tú?», alcanzó a decir, pero en ese instante sintió que la tomaban del cabello y la arrastraron con violencia hasta azotarla contra la pared. Se desmayó y cuando volvió en sí, estaba atada sobre una mesa. Parecía estar en la cocina de algún lugar. Vio que un ser monstruoso se le acercaba, enorme, cubierto de sangre, con ojos de reptil. Casi no era humano. «Por favor, no me lastimes», le dijo, «te lo suplico». «Nunca te lastimaría, Sophie», respondió él. «¿Kevin?», dijo ella, sorprendida. «¿Kevin? ¿Eres tú?». «No te preocupes», le dijo, «ya no importa quién soy. Kevin nunca te lastimaría, pero yo tengo mucha hambre». Entonces abrió un gran refrigerador, sacó de ahí una bandeja donde habían 4 corazones humanos. Los apretó con ansias en sus manos y con desesperación comenzó a comerlos, a tragarlos rápidamente mientras la sangre escurría por su boca, devorando, engullendo y tragando como si la vida misma se fuera en ello. Y mientras Sophie gritaba, sollozaba y suplicaba angustiada con desesperación. Pero Kevin
tapó su boca con unos trapos de la cocina y mientras se acercaba a ella con un enorme cuchillo. Cuando la policía llegó al departamento, descubrieron el cuerpo de Sophie mutilado sobre la mesa de la cocina, pero extrañamente estaba sin su cabeza. Las patrullas en alerta recorrieron el vecindario, buscaban a Kevin, pero no podían hallarlo en ninguna parte. Mientras tanto, el ruido de las sirenas se oía a lo lejos y se veía a Kevin corriendo, dirigiéndose hacia las alcantarillas. A pesar de su enorme tamaño y su gran peso, corría ágil y veloz como una fiera escapando de los cazadores. Llegó por fin, se detuvo sobre las rejillas. Abajo podían distinguirse los túneles y cloacas de la ciudad. Su aspecto horripilante era indescriptible, pero pronto ya no se distinguía muy bien, pues un humo oscuro comenzó a envolverlo, y él escuchó una voz que salía de las profundidades. «Ya tuviste lo que tanto deseabas, Kevin. Ahora debes pagar el precio». «Ya te di mi alma», dijo él. «¿Acaso no es suficiente?» La voz respondió: «Me diste tu alma y me entregaste a tus enemigos. Pero aún falta, Kevin. Recuerda tu promesa». Y en ese momento Kevin recordó que no solo ofreció su alma, también había entregado su cuerpo. Y de pronto, sobre las alcantarillas, pedazos enormes de su carne y de sus grasas comenzaron a desprenderse de sus huesos, y resbalaban como si se derritieran, escurriéndose a las profundidades, mientras él, sorprendido, gritaba de desesperación y dolor, hasta que solo quedó una masa amorfa, gelatinosa, que se disolvió lentamente sobre la rejilla de las cloacas. Al día siguiente, el señor Rodríguez abrió el armario del colegio para guardar los útiles de aseo y casi cae desmayado al observar allí 5 cabezas humanas cercenadas, alineadas y perfectamente dispuestas en los casilleros. Max, Brandon, Miguel, José y también estaba Sophie. Hace mucho las personas compraban animales exóticos y cuando se aburrían solían arrojarlos a las alcantarillas. Toda clase de seres se encuentran allí ahora, agazapados en los túneles y la oscuridad. Si necesitas ayuda, si sufres y tienes miedo, piénsalo bien antes de acercarte a ellas, porque todos sabemos que Kevin siempre tiene hambre.